Bienvenidos al episodio número 34 del podcast Haciendo Cine. Soy Natanael Miranda y en este episodio vamos a hablar de un tema pero muy importante. Como todos sabemos, hacer cine en México es complicado y los directores de cine recorren un largo proceso para poder ver su película en una pantalla. Pero México, junto con Brasil, encabeza la lista de países de América Latina que más películas estrenan al año. Solo en el 2019, cuando todo era bonito y no había una pandemia que no nos permitía ir al cine a gusto, se estrenaron 216 películas en México y 167 en Brasil, mientras que en países como Colombia se hicieron 48 películas y 20 en Chile ese mismo año. Pero hay un país en América Latina en el que los retos de hacer cine son cada vez más grandes, pero que a su vez ha logrado darnos una gran filmografía. Ese país es Venezuela. Pero antes de empezar con el episodio, te quiero invitar a que visites icaroacademy.com, donde encontrarás un montón de contenido gratuito para aprender a hacer cine y contar tus propias historias. En nuestra plataforma encontrarás todos los episodios de este podcast, clases gratuitas, artículos sobre realización de cine y nuestro blog con noticias de la industria cinematográfica. Y si todo esto no es suficiente para ti y quieres llevar tu crecimiento como realizador de cine al siguiente nivel, te puedes suscribir a nuestro programa Level Up, donde tendrás acceso a todos nuestros cursos por una sola suscripción mensual. Actualmente tenemos disponibles varios cursos como el de introducción a la realización cinematográfica, que te enseñará a escribir un guión y llevarlo por todo el proceso hasta verlo en una pantalla. El curso de introducción a la producción audiovisual, donde aprenderás todo lo que necesita un productor para desarrollar un proyecto audiovisual. Y si lo tuyo es la postproducción, con el curso Adobe Premiere desde cero dominarás este software para realizar el montaje de tus películas. Y el lanzamiento de esta semana es el curso de lenguaje audiovisual, donde conocerás todas las herramientas audiovisuales para poder contar tu historia: planos, movimientos de cámara, uso de sonido, reglas de lenguaje y más. Y para que te animes a empezar a contar tus historias, si te suscribes al programa Level Up antes del 15 de agosto, tendrás acceso a todos estos cursos por solo 99 pesos el primer mes. Entra a icaroacademy.com/level up para más información. Cada mes estaremos lanzando nuevos cursos y si no es lo que esperabas, no te preocupes. Podrás cancelar tu suscripción cuando lo desees. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy, donde platiqué con Constanza Profeta. Ella es productora venezolana y tocamos varios temas muy interesantes como la realización de cine en Latinoamérica, las ventajas de la coproducción, lo que a Constanza le interesa es los proyectos en los que participa y los retos de hacer cine en Venezuela. ¿Te imaginas que tu problema en un rodaje sea conseguir gasolina para transportar a tu crew a la locación? Bienvenido al episodio número 34 del podcast Haciendo Cine. Disfrútalo. Bueno, pues ya estoy aquí con Constanza Profeta. Constanza, muchas gracias por el tiempo, por asistir a la plática y pues por todo lo que nos vas a compartir en esta plática. Me gustaría que nos platicaras un poquito. Yo ya di una introducción tuya, pero un poquito más de quién eres y cómo empezaste, cómo te acercaste al cine. Y bueno, poco a poco nos vamos platicando sobre tu experiencia. Sí, bueno, no, gracias a ti, Nathaniel, por la invitación y por acercarnos en esta conversación, por hacer posible este encuentro. Yo soy productora audiovisual, como tú lo comentabas, soy venezolana y realmente yo comienzo estudiando publicidad. Yo estudié publicidad y tuve menciones en marketing. En aquella época no se le decía marketing, sino mercadeo. Y después de graduarme comencé a trabajar en unas agencias de publicidad donde trabajé realmente en el área de impresos, en el departamento de impresos. Luego trabajé en un periódico eh, que era un periódico que se estaba lanzando y luego tuve la fortuna de entrar a trabajar en una casa productora, que en ese momento esta casa productora era una productora que manejaba un volumen de trabajo muy importante y estaba entre las dos mejores casas productoras de Venezuela, no solo por el volumen de trabajo o facturación que tenían, sino por la calidad del material que salía de allí. Es decir, allí se hacían los mejores comerciales de American Express, los lanzamientos de Ford Motors, los lanzamientos de Coca-Cola, Mitsubishi, o sea, era como súper premium todo lo que salía de allí y por ende el nivel de exigencia que había de las cabezas de la productora era muy alto. Yo trabajo en esa productora durante 8 años y comienzo como la última asistente de producción hasta llegar a ser la directora de producción. Y yo digo que era tan última en esa, en esa ficha que ni siquiera estaba en la ficha. Es decir, Claro. era el último asistente de producción, pero poco a poco, y gracias a el dueño y director de esa productora, un argentino muy talentoso llamado Oscar Montauti, un poco él me adopta y yo siento que él fue como mi padre profesional, porque él venía de una industria argentina donde
no solo se hacía cine, sino que se hacía con unos valores y con una factura alta para lo que era el mercado, digamos, venezolano. Y Claro. cuando él entra a Venezuela, entra a hacer publicidad, entonces venía con una vara muy, muy alta como realizador, él incluso había sido un montador de películas en Argentina. Entonces, un poco como de la mano, y soy pupila de este señor Montauti, a quien le digo que es mi padre profesional, trabajo con él durante ese tiempo en la productora. Allí solamente se hacía publicidad, o sea, era lo que realmente se hacía, pero se hacían tantos comerciales que no había manera de no aprender. De hecho, yo siempre cuento que hubo un año donde logramos rodar 120 comerciales en un año. Es decir, Wow. estábamos rodando todas las semanas. Era un rush increíble, pero bueno, que te permitía también aprender mucho. Yo a los 8 años fundo mi propia casa productora con un trío, digamos, de socios más, y montamos una casa productora llamada Triumph, productora cinematográfica, que juntaba a un director, Hernán Javes, que por cierto vive en México, amigo que está viviendo en México, junto con un par de socios más. Allí estuvimos 2 años. Realmente fue muy exitoso el trabajo que hicimos allí, y Hernán y yo decidimos montar nuestro propio proyecto. Teníamos una relación muy estrecha como amigos y además como productor-realizador, que es como esa, yo siempre digo que es ese matrimonio, el Claro. realizador con el productor, que es como un matrimonio pero sin sexo, ¿no? Entonces montamos, teníamos una relación muy estrecha y nos entendíamos muy bien, y montamos una productora que en ese momento se llamó Soda Films, ¿no? Y Soda fue un palazo, como digo yo, ¿no? O sea, fue una productora muy exitosa en Venezuela, siempre estuvo en el top de las casas productoras, no solo dentro de Venezuela, sino comenzó a tener, digamos, peso también dentro de la región, porque nosotros comenzamos a usar unos talentos argentinos. Okay. Es decir, usábamos talentos, al igual que yo había aprendido esta fórmula en OM Films. Nosotros teníamos un director de arte argentino llamado Marcelo Pont, que de hecho Marcelo hizo el diseño de producción del Secreto de tus Ojos de Campanella. Marcelo era nuestro Los aliado. argentinos son buenísimos en todo lo relacionado con producción. Fantástico. Buenísimo. Marcelo Pont, gran amigo, trabajó con nosotros de la mano, era nuestro socio estratégico en los proyectos, y con él logramos hacer un trío entre la dirección de arte de Marcelo, que era una cosa increíble, cada proyecto mejor que el otro, Hernán Javes como realizador, increíble, además un director que dirige con lo más profundo de sus entrañas, porque es muy emocional, hace un trabajo y un manejo con los actores muy importante, y yo como productora. Allí tuvimos una carrera muy exitosa. Decidimos, Hernán tenía intereses más cinematográficos en ese momento, yo continuaba con el tema de la publicidad, y nosotros antes de culminar como socios, porque a Hernán no le gustaba lidiar con la cotidianidad de la productora, sino obviamente dirigir, nosotros logramos hacer un cortometraje llamado En los Roques, que para nuestra sorpresa gana una medalla de plata en el Festival de Nueva York, ¿no? Como mejor cortometraje. Y esto nos sorprendió de manera muy, muy grata, porque nosotros dentro de la productora guardábamos como una especie de pote para ir acumulando fondos para hacer los proyectos cinematográficos. Y hicimos ese proyecto, y luego se hizo un cortometraje llamado 900 Pánicos, que también fue muy exitoso, dirigido por Hernán y escrito por Marcos Curro. Hernán y yo culminamos la sociedad, solo lo representaba como director, teníamos una relación, digamos, como distinta, solo como realizador, y luego Hernán siguió con sus intereses de hacer cine, y dejamos la sociedad, y yo comienzo a traer muchos más directores extranjeros. De allí venía la representación de directores argentinos, directores mexicanos, incluso, y algunos directores que estaban en España o que estaban en Estados Unidos. Entonces la productora se convirtió en un espacio de representación con unos directores con un nivel muy alto y muy internacional también.
el mercado de publicidad en Venezuela era una cosa, un super rush, muchísimo trabajo y eso te absorbía mucho. Entonces solo en ese periodo nos permitió realizar un par de cortometrajes eh, para, digamos, poder sostener el día a día de la productora. Eh, Hace cerca de 5 años, a mí hay una directora, ella es venezolano-colombiana, llamada Alexandra Henao, que estaba escribiendo su ópera prima, y siempre hicimos como un pacto de damas. Ella era directora de fotografía, había estudiado en Londres y comenzó a hacer su carrera publicitaria en Venezuela bajo Soda. E incluso llegó a dirigir comerciales que cuando ella lograra hacer su ópera prima, Soda iba a producirla. Y eso fue como nuestro pacto de damas, ¿no? De caballeros, pero con falda. Y en efecto, así fue. Nosotros logramos ser los coproductores de Gilma, la película de Alexandra Nao como su ópera prima. Actualmente Gilma está en el proceso de audio, en toda la postproducción de audio. Obviamente le tocó los temas pandémicos como en la mitad y no se ha podido culminar. Adicionalmente a eso, hay un realizador venezolano llamado Alejandro Velame que hoy está estrenándose la película en Venezuela, su tercera película que se llama Dirección Opuesta. Esta película está basada en una novela que fue muy famosa hace un poco más de 10 años cuando se lanzó, llamada Blue Label, ese es el nombre original de la novela, escrita por Eduardo Sánchez Rugeles. Rugeles, cuando lanza esta novela, bueno, causa una casi que conmoción literaria porque fue un éxito total. Incluso se gana el premio Arturo Fler Pietri, que fue la primera y única edición que se hizo, porque abordaba el tema de la juventud, abordaba ese tema del romance estudiantil y con esos deseos y ganas de hacer algo para producir un cambio con muchos tormentos y con una necesidad de diáspora. Y Venezuela evidentemente ya estaba digamos, apuntándose a una diáspora muy fuerte. Entonces la novela fue muy, pero muy exitosa. Ellos se ponen de acuerdo, yo me entero que se va a hacer este largometraje y yo, como cosa distinta, no es que a mí me invitan al proyecto, como en el caso anterior, yo me autoinvito. Es decir, yo contacto al realizador y les digo, mira, yo sé que ustedes están por hacer Blue Label, a mí me encantaría participar en el proyecto, porque desde que yo leí las primeras líneas de esa novela me atrapó y me encantó. Y estoy segura que si el escritor y tú van digamos, a traducir esto en un guión, eso va a ser fantástico. Y yo quiero estar allí. Entonces, no, yo me sumo al proyecto como coproductora y ha sido un camino muy, pero muy rico, con sus tropiezos, evidentemente, porque tropiezos tan fuertes como que la actriz principal por una negociación con Netflix no volvió al proyecto, hubo que cambiarla, falleció una persona muy querida durante el rodaje por temas cardíacos, no en el set, pero por temas de enfermedad. Y eso evidentemente afecta mucho en el ánimo del equipo, sin duda, porque además era un técnico, un excelentísimo maquinista y un personaje muy, muy querido. Y la película obviamente tenía una coproducción con Italia también, es decir, una coproducción venezolano-italiana, pero a su vez Venezuela, por tener una deuda muy fuerte con el tema de Ibermedia, no recibía los fondos de Ibermedia, entonces llegó un momento en que la película se quedó sin dinero, la posibilidad de realizar los planos en Italia como culminación, digamos, de la historia de este personaje llamado Eugenia, que transita un camino para llegar no se podía hacer y se tenía que un poco fingir que era en Venezuela, esa Italia que posiblemente estaba bien y seguro tú lo veías y te comías el cuento, pero no había nada como tener un plano general no sé, de Trastevere o de cualquier espacio que nos diera realmente la ciudad de Roma, por ejemplo, ¿no?
sí. Entonces, bueno, la película pasó por todos esos tropiezos, pero bueno, luego, después de sus sacudidas, pudo estar en el Festival de San José de Costa Rica, no, en San José de California, en CineQuest, y luego se presentó en el Chicago Latino Film Festival, y de hecho allí obtuvo la tercera mención del público, y actualmente está en el Festival Venezolano de Cine, que arrancó, de hecho, arrancó hoy, y los venezolanos, porque es solo geolocalizada la proyección, van a poder Ujú, tener la oportunidad de ver Dirección Opuesta, que si bien se rodó hace varios años, los venezolanos no lo han podido ver, y a través de las redes pues ujú, han sido todos muy insistentes, porque entre ese público adolescente, que ya no es tan adolescente, que ya es más claro. adulto, obviamente esta novela marcó un momento muy importante. Entonces yo he pasado desde hacer contenido publicitario, que es donde más me he desarrollado, Ujú, hasta hacer videoclips. Yo he realmente rodado, creo que casi todos los formatos, porque ujú, he rodado videoclips, audiovisuales, cortometrajes, documentales, he hecho hasta un reality para ujú. la televisión. Dentro de la productora hicimos un reality para Entertainment Television. Entonces, bueno, me he movido en el mundo audiovisual en distintas facetas, ¿no? Siempre Ujú, como productora, en el área, digamos, de la producción. Y hoy en día estamos trabajando en un proyecto de un documental, de un largo documental sobre un atleta que tiene esclerosis múltiple, y estamos trabajando otro proyecto también que es a partir de una investigación periodística que se hizo en más de 15 países. Esta investigación, no puedo hablar mucho del tema, esta investigación periodística logra tener un reconocimiento internacional y está avalado por un grupo de periodistas muy importante. Y bueno, estamos en el levantamiento del proyecto para poder hacer de esto un documental. Entonces, ujú. nada, proyectos siempre están. Yo siempre digo Claro. que es mejor tener proyectos que recuerdos, Sí, sí, y es sí. rico estar siempre, bueno, como pensando en qué cosas hacer, ¿no? Yo creo que el mundo de la comunicación y el mundo del cine se transforma cada día, y la audiencia también está a la espera de que le des más y mejor contenido. Claro. Y hay mucha democratización de los recursos, es decir, hoy en día es muy accesible tener recursos Ujú, para comunicar. Hace muchísimos años, cuando yo comencé, y lo decía hace poco en un live y todos se ujú. reían, yo cuando comencé había una moviola en la productora, porque allí, digamos, no solo se rodaba en 35 milímetros, sino que se montaba en Sí. moviola y se cortaba el negativo y cuiqui, 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 Ujú. cuiqui. Y había que pues, y cortar y pegar con cinta adhesiva y todo esto, ¿no? Obviamente hacer un trabajo del montador, pero yo, es decir, me formé como productora escuchando el sonido de Claro. de esa moviola, Qué ¿no? bonito, Entonces, no solo es muy rico por lo orgánico y como la esencia del cine en sí misma, ¿no? Sino que sentías que lo que se estaba gestando allí, wow, así fuese algo de 30 segundos o Ujú, de 60, era un laboratorio, ¿no? Era como un claro. laboratorio de ideas donde surgían cosas. Era muy, yo miraba la moviola como un lugar casi Casi, que casi un laboratorio, sagrado. literalmente, ¿no? Sí, sí, era guaja, era como, y Ujú, además el cuidado que le tenías que tener a la película, porque además en esa época en Venezuela se era muy pretencioso, y ujú. hasta las promociones se rodaban en 35 milímetros. Es más, incluso rodar en 16 milímetros no era muy bien visto, y lo veían así como, ay, 16 milímetros, ¿no? Ujú, Todo se rodaba en 35 milímetros, incluso hasta una promoción de 10 segundos, claro. para, no sé, el lanzamiento de algo, una campaña de intriga que tenía 10 segundos, lo hacían en 35 milímetros. Pocas personas rodaban en 16 porque los clientes no confiaban en el 16 milímetros, Ok. sentían que eso tenía grano, que tenía textura, que esa imagen no se iba a ver bien, en fin, había como Ujú, mucho desconocimiento claro. sobre el tema del material, y bueno, y había los recursos para hacerlo, y por ello todo se hacía en 35 milímetros, ¿no? Pero cuando entra, bueno, todo este tema de la transformación del mundo
digital pues nos está dando unas herramientas y unas posibilidades Claro. muy distintas. Entonces hay que verlo obviamente con otros ojos, ¿no? Es como si te cambiaran las dioptrías porque son distintas, Sí, es otra pero manera de hacer cine, ¿no? es otra manera de hacer cine, y sin duda el concepto siempre va a ser lo primero. O sea, la raíz de la idea es lo que es fundamental, porque nos pueden cambiar muchas cosas, pero si no hay un concepto poderoso, pues no importa. Claro, Y aquí aplica lo de no es la flecha, sino el indio, ¿no? claro, Porque podemos tener mucho equipamiento, pero si realmente los que están detrás no son profesionales y no hay una gran idea, ese equipamiento no tiene mucho sentido. Hay claro. hasta largometrajes que los han hecho con un celular, y suena increíble, pero es Ujú. así, ¿no? Claro, a fin Y de cuentas, todo lo que se hace siempre es por la historia, ¿no? correcto. Independientemente de las herramientas o lo que pase en el medio, el objetivo, lo que hay que cuidar siempre es la historia. Si no tienes una buena historia, mira, Claro. no, te ponen una Panavision enfrente y no vas a Sí, saber qué hacer con ella, ¿no? Es claro. decir, Oye, puedes y gastar el recurso más bien, ¿no? claro, sí, 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 aprovecharlo, ¿no? Me Ujú. gustaría como, o sea, veo que tú empezaste en Venezuela desde ser el second del asistente de producción. Eh, Detrás de la ¿Cómo ambulancia, como decimos. haciendo publicidad y luego cortos y luego has hecho largos? ¿Cómo te ayudó a ti tu crecimiento, digamos, o tu aprendizaje empezando con la publicidad para ya hacer proyectos como largometraje? ¿Qué fue lo que tú fuiste rescatando para aplicarlo ya en un proyecto de una película, con una historia, ya en ficción? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo detectaste tú esas mejores experiencias que tuviste? Sí, yo creo que la publicidad te da un nivel de detalle y en ese momento en Venezuela los profesionales obviamente mejores pagados era en la publicidad. Allí había mucho trabajo Ujú, y allí había la posibilidad de experimentar. Había la posibilidad de probar recursos, de probar las herramientas. No voy a decir que te permitía jugar, pero sí te permitía ujú, probar. claro. Entonces yo creo que la publicidad, por el nivel de detalle que tiene, así sean historias muy cortas, eh, pedían un detalle y un cuidado, y esa pulitura tú la puedes después trasladar al mundo del cine. Entonces yo creo que la publicidad permitió, en mi caso, y en el caso de las personas que obviamente me rodearon, que tuviesen mucha experticia en su área, para después esa Mm, experticia trasladarla, obviamente, al mundo del cine, porque cuando se hace cine se hace cada tanto, ¿no? Es decir, que tanto claro. puedes rodar un largometraje, posiblemente si estés inmerso en Ujú, él 3, 4 meses durante el rodaje, que estés inmerso un par de meses en la preproducción, ujú. pero puedes quizás estar en 2 proyectos al año, Sí, si eres claro, afortunado, ¿no? claro. Claro, como realizador no, como director, tu espacio para estar en un proyecto u otro es Sí, muchísimo más es una amplio, cada 2, 3 años, ¿no? Más o menos. y eso sí eres muy, muy fértil Ujú, como realizador, pero hay realizadores que ruedan largo cada década, cada ujú, 10 años están rodando, porque bueno, gestar el proyecto, pulirlo y sobre todo hoy en día buscar los fondos es muy complejo, claro. y más en un país como el nuestro, donde los fondos estatales cada día son menos accesibles, porque bueno, el país está sumado a una crisis tremenda y obviamente la cultura y el cine no son prioridad. Claro, sí, 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 sí. Y la institución cinematográfica está sufriendo lo que sufre cada sector del país. Pues, o Ujú. sea, Es no, algo que me gustaría que nos dieras como un panorama. Digo, no quiero pecar de ignorante en ese sentido, pero he visto cine venezolano, me ha tocado ver algún par de ocasiones novelas venezolanas, o sea, producción venezolana, pero ¿cómo es el reto de hacer cine en Venezuela? En México, pues es muy difícil, incluso Del Toro lo ha mencionado varias veces, que cuando tú haces
tu película, siempre estás haciendo tu primera película en México, ¿no? Siempre te encuentras con los mismos problemas de conseguir financiamiento, de hacer que suceda, ¿no? O sea, como que a diferencia de en otros lados, pues la segunda termina siendo más fácil que la primera, la tercera más fácil que la segunda. En México siempre es complicado empezar una producción y hacer que suceda. Por todas estas ideas o nociones que podemos tener de Venezuela, digo, sin saber los detalles, a mí me parece que es todavía mucho más grande el reto llevar a cabo una producción de un largometraje en Venezuela. Tú lo has hecho en varias ocasiones. ¿Cómo es ese reto? Sí, es que la producción audiovisual en Venezuela es mucho peor. Es decir, nos toca una parte mucho más dura que quizás que la de ustedes. Y pasa por temas tan sencillos como la no posibilidad de combustible para cualquier vehículo de producción. En algo tan sencillo como eso. Claro. Hay un tema de inseguridad, digamos, del país en sí mismo, que hace muchos años había mucha apertura para poder entrar a una locación. Hoy en día ese tema las personas son mucho más cautelosas cuando te van a abrir sus espacios. Claro. Y por ende los pocos espacios entonces elevan su costo, ¿no? Venezuela tuvo una época donde gran parte de, digamos, de los servicios de producción que se hacían era de Europa, más que incluso del continente americano. Muchos franceses, alemanes, ingleses, italianos iban a Venezuela a filmar. Estamos hablando en los años 90. O sea, para no ir, no era tan lejos, es decir, 90, claro. Finales de los 90, realmente. Producciones alemanas, es decir, la película, por ejemplo, Point Break, se hizo un segmento de Point Break en Venezuela, en Canaima. Y eso fue hace, creo que cerca de 8 o 9 años, ¿no? Si no me equivoco, quizás hasta menos, quizás 6 años. No recuerdo exactamente. Pero, ¿qué te quiero decir con esto? Que el técnico venezolano, si bien sufría de que los recursos en algún momento comenzaron a mermar, él siempre logró tener mucho ingenio, porque el Venezuela es muy ingenioso y muy recursivo. Y quizás si tú no tienes el dolly de última generación, pero ese maquinista se va a idear un sistema para que tu cámara corra y ruede de una manera muy particular para el plano que el director quiere. Entonces, claro. El técnico venezolano siempre es muy echado hacia adelante, o sea, decimos echado para adelante, ¿no? Echado claro, hacia adelante, sí. Es decir, muy pro, es decir, muy activo. ¿Qué es lo que se quiere hacer? Vamos a hacerlo. No lo detiene nada. No son técnicos que segmentan su espacio y este es su espacio y quizás dentro de su cuadratura no se mueven a otro lugar. El técnico venezolano no, es participativo. A veces sí, puede ser demasiado participativo, pero es participativo, propone, es muy activo. Entonces yo creo que eso hizo que el cine venezolano tuviese una gran aceptación por parte de ese mercado europeo que iba a Venezuela a filmar. Gerard Depardieu estuvo en Venezuela, es decir, personas de muchísimo nivel han estado en Venezuela rodando, bueno, porque Venezuela tiene un tema de tipología para el casting que es muy diverso, claro. Tiene un tema de una geografía que a 45 minutos estás en cualquier punto, es decir, Caracas tiene una ubicación geográfica que todos los vuelos van a durar 40 minutos, o sea, es decir, en un tiempo muy corto vas a estar en la selva, vas a estar en los llanos, claro. Vas a estar en la cordillera andina, o puedes tener una playa muy bonita y muy diversa porque su costa es muy amplia. Entonces, eso hace que la ubicación geográfica sea muy atractiva, claro, por todo lo que ofrece su geografía y evidentemente la tipología, digamos, de las personas. Se invertía mucho y había casas de rentals con mucho nivel en Venezuela que tenían un equipamiento muy importante. Obviamente esto ha mermado, muchas personas se han ido de Venezuela y han tenido que, bueno, que irse con su talento a trabajarlo en otro lado, y México es uno de los países donde más se ha recibido
a talento cinematográfico. Hay mucha gente en Colombia, obviamente, mucha gente en Estados Unidos, en República Dominicana, gran parte del personal técnico se fue también a vivir a República Dominicana porque la industria del cine dominicana tiene un desarrollo importante. Pero dentro de las dificultades que tú dices, cuando la institución del cine venezolano no logra ser realmente el apoyo del creador, el apoyo del cineasta, que Ujú. comienza a, digamos, a mermar, porque el cineasta no tiene la cultura de buscar fondos y no Claro, tiene sí. la cultura de la coproducción. Eso es algo que al cineasta venezolano y al productor venezolano Ujú. le ha tocado aprender, como dicen, en la marcha, ¿no? Claro, Pero sí. no estaba esa cultura. El Estado era un poco el paternalista, el que daba los fondos para realizar, digamos, la película. ¿Y cómo Pero bueno, podemos cambiar eso? Porque en México pasa un fenómeno parecido de que el Estado en su mayoría es el coproductor del cine. ¿Cómo podemos poco a poco hacer independiente, digamos, el cine? Porque al fin de cuentas el cine independiente es ese, ¿no? No más allá de las historias o los autores, sino el que es, se puede sustentar a sí mismo. ¿Cómo claro, claro. podemos cambiar esa idea de los realizadores de buscar no solo el apoyo del gobierno, sino de otra manera hacer que las cosas sucedan? Porque también en Latinoamérica creo que el mismo gobierno cada vez está apoyando menos a la cultura y estamos teniendo sí, un problema en toda América Latina que nosotros lo tenemos que resolver de alguna manera porque no vamos a poder estar dependiendo Exactamente. cada vez más de que nos Pero toque. yo creo que acá con eso que conversábamos, las relaciones pueden ser hoy en día mucho más estrechas entre países porque hay temas de conectividad que nos hacen que podamos, bueno, tener esto, por ejemplo, esta Sí, sí, sí. conversación. O sea, hace años si tú querías tener una conversación para una coproducción o era telefónica o era un Skype que quizás Ujú, no tenía la mejor conectividad, pero la claro. gente no se podía mandar y compartir documentos. Hoy en día se pueden tener juntas de producción a través de múltiples plataformas. Hay Sí, sí, sí. muchísimas maneras de hacerlo. Y los talentos también son más internacionales, es decir, el director de fotografía que está en Londres con el director de producción que está, no sé, en México, Ujú. pueden producir en conjunto. Entonces yo creo que hoy en día el tema de esas alianzas y el tema de las coproducciones tienen que estar cada día aportando más a ese cine independiente y Ujú, que el cine no sea un cine que dependa obviamente del Estado. Pero para claro. eso también debemos tener protecciones en cuanto a subsidios, debemos tener Ujú, protecciones a incentivos fiscales también, porque hay muchas personas que sí, que quizás son inversionistas, pero esos inversionistas también requieren tener un incentivo fiscal para claro, poder sí. apostar al cine, porque Ujú, cuando se le presenta un plan de proyecto a un inversionista, él va a querer, bueno, obviamente tener un beneficio económico del dinero que sí, apueste, obviamente, ¿no? sí, sí, sí. Como toda persona con recursos que quiere más, ¿no? Claro, sí, sí, Entonces, sí. yo creo que los productores, es como un gran reto de los productores hoy en día, el poder establecer esos lazos con otros países para poder armar coproducciones y que cada uno desde su rincón se ingenie cómo se puede armar un esquema de trabajo donde haya fondos de distintos países para apuntar a Claro. ese gran pote para poder hacer, bueno, una obra cinematográfica, porque vemos las películas independientes son las que están dando realmente la talla, pues. O Claro, sea, sí. las películas independientes, y bueno, y lo vimos recientemente en la premiación del Oscar, estuvo un número tremendo de películas independientes con temas muy diversos, incluso Ujú, películas muy simples en su desarrollo, otras muy, sí, muy grandilocuentes, pero ujú, hubo películas muy sencillas. Entonces, yo creo que aquí se aporta a los conceptos, a la idea, y a que el productor pueda, por el otro lado, poder estrechar lazos internacionales y buscar coproducciones y buscar fondos. Creo que esos claro. espacios
tanto no solo de los festivales, como de las mesas de trabajo, como de los foros, o sea, todos esos espacios que incentiven esa comunicación, yo creo que allí hay que estar y hay que moverse en función de, bueno, necesito fondos para mi Claro. proyecto, ¿no? Sí, y tú como productora, ¿cómo entras o cómo te acercas a los proyectos o qué es lo que tú consideras importante para ti para empezar a participar en un largometraje o en un proyecto cinematográfico? Mira, yo en primero tengo que admirar a quien lo realice como director. O sea, para Ok. mí es muy importante trabajar con gente de la cual yo puedo aprender Ujú. y gente de la cual yo puedo admirar. Y para mí comienza por una admiración hacia la cabeza de dirección de ese proyecto. Para mí eso es fundamental, Ujú. porque al final con el productor hay una sinergia. Así tú entres como coproductor, incluso hasta como asociado, no Ujú. importa, pero hay una relación, digamos, con el realizador de la obra. Entonces, para mí eso es fundamental. Y segundo, que el tema, por supuesto, que el guión te atrape. Más allá de las Claro. negociaciones, si el porcentaje es tal o cual, Ujú. Sí, X. O sí, sea, sí, yo sí, creo sí, que sí. esos son temas, no voy a decir que pasen a un segundo plano, que no sean relevantes, sí, son Ujú. importantes y obviamente, como toda película, es como una compañía donde hay acciones y cada quien tiene un porcentaje de esas acciones y evidentemente Claro. va a cuidar y velar por sus acciones. Pero yo creo que tiene que ser, es como si creamos una compañía tú y yo, el objetivo de esta compañía tiene que ser el mismo para ambos, porque si Claro, tenemos sí, sí, el sí. mismo propósito y yo te admiro a ti y tú Ujú. sientes admiración por mí, seguro en conjunto vamos a poder levantar el proyecto de mejor manera. Claro. Pero no solo como un proyecto, porque puede ser interesante o acá hay dinero. O sea, esas no son las cosas que a mí me mueven. Pues a mí me Ujú. mueve, primero, que siento admiración, segundo, que puedo aprender de ese proyecto y tercero, que el equipo que se arme, que se conjugue, sea un equipo muy armónico, que es Claro, también sí. importante para mí. Por ejemplo, yo siento una profunda admiración por Sánchez Rugel, es el que escribió Blue Label, no solo por Blue Label, sino por sus obras Ujú. posteriores. Entonces, oye, estar en un proyecto de una novela, o sea, de una obra basada en su novela, es muy Claro. importante para mí desde el punto de vista Sí, sí, profesional, sí. porque lo admiro además, ¿no? Alejandro Velame es un director que conecta muchísimo emocionalmente, tiene un manejo de actores muy bueno, un director respetuoso, delicado en su trato. eh, entonces yo creo que esas son cosas que, bueno, que como dicen, ¿no? Cada uno se pega a donde se siente cómodo. Yo tengo que sentirme cómoda con el equipo. Ujú. Para mí eso es súper importante. Oh, perfecto. Pues es que sí, a fin de cuentas, en proyectos, o sea, cuando uno hace cine que no tiene esta maquinaria de una productora gigantesca y básicamente lo único que uno tiene es las ganas de ver la película en la pantalla, la idea es que los que se vayan sumando tengan esas mismas ganas de ver la película en la pantalla, ¿no? Para que Totalmente. pueda suceder. Oye, Porque y una vez, no, no, continúa, perdón. no, no, que tú dices eso, yo te iba a decir que es como un barco. Hay gente que Claro, posiblemente se baje de ese barco cuando sí, llegue a sí, una sí, isla. Hay otros que no se van a querer bajar. Están claro. tan comprometidos con el proyecto, pero tan comprometidos que van a seguir ahí aferrados. Y hay gente que ya terminé mi parte, ¿no? Ajá. Y yo creo que hay que buscar gente, son procesos muy largos que en algunos casos desgastan mucho. Ujú. Y yo creo que, bueno, esos viajes hay que tenerlos en muy buena compañía. Claro, sí, 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 de eso depende que suceda, ¿no? Oye, y cuando ya tienes tu película terminada, me estaba viendo en tu filmografía que me sorprendió mucho, fue una grata sorpresa que produjiste El Inca, que es una película que a mí me tocó verla porque estábamos escribiendo un guión sobre un boxeador y fue de las referencias como más claras que tuvimos. Por eso me llamó mucho la atención cuando me di cuenta que iba a platicar con la productora de esa película, me emocionó. Sí, soy Eh, productora asociada en el Inca porque este realizador, Ignacio Castillo Cotín,
también hizo mucha publicidad y de hecho Ignacio hace publicidad. En el momento en que él dirige el Inca, estaba trabajando con nosotros como director de publicidad y bueno, dentro de Soda Producciones, bueno, vimos gestarse la película y yo entré como productora asociada y sí, muy contenta con el resultado final, muy contenta con el trabajo actoral de Alexander Leterni, que es increíble como actor. Y bueno, además me une una gran amistad con Ignacio Castillo, lo quiero muchísimo. Claro, sí, para los que están viendo esta plática, pues si tienen la oportunidad de ver el Inca, se las recomiendo mucho. Me pareció una... no solo la historia, que es bastante interesante, sino las actuaciones, la ambientación de la película, toda la manera en la que está contada fue bastante interesante, que a mí me sorprendió la transformación incluso del personaje desde que está empezando a boxear hasta ya todo el final con las secuelas que tiene. O sea, toda esa transformación me impresionó mucho, pero a lo que iba con mi pregunta es, una vez que tú ya lograste terminar una película, o sea, cuando ya logramos en América Latina, en algún país de América Latina, terminar la película, ¿cómo lograr que la gente la vea? ¿Cómo lograr llevar todos esos años de trabajo y ese resultado que muy probablemente están súper orgullosos todos los involucrados? ¿Cómo lograr que la gente la vea? Porque a fin de cuentas ahí es donde termina el ciclo, ¿no? Si la gente no la ve, lo demás pues no importa a fin de cuentas, ¿no? Digamos. Sí, 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 total. Bueno, fíjate, por ejemplo, en el caso de Dirección Opuesta, nosotros logramos que hay una compañía que se llama LIV, que ellos son productores y distribuidores cinematográficos, que ellos tomaran la película para representarla. Entonces ellos acaban de tomar la película y de hecho estuvieron ahorita en Cannes, en las mesas de negociación de Cannes, presentando el proyecto. Y creo que una de las cosas que hay que lograr es que tu proyecto esté en manos de alguien que de una manera muy inteligente pueda comenzar a mostrarla y a hacerse ese ciclo de distribución y de festivales, pero que hay que diseñarlo previamente. Es decir, lo que no puede pasar es que tú culmines el proyecto y después que el proyecto está culminado, que arranques ese proceso, porque si no, es como una especie de parón y después retomarlo, ¿no? Y yo creo que si se va diseñando cómo es ese camino y cómo es ese plan estratégico, y yo creo que aquí se le suma un plan estratégico al proyecto cinematográfico que quizás antes no se hacía, y un poco en Venezuela no, bueno, claro, no estaban las redes sociales y no había sino el material POP para poder presentar ciertas cosas, pero creo que no se era muy estratégico dentro de lo que era el ciclo de vida de el largometraje. Y hoy en día sí, se tiene que ser muchísimo más estratégico, incluso hacer esa estrategia antes. Entonces, por ejemplo, en el caso de Dirección Opuesta, que un poco sí me siento responsable porque además tengo una relación con esta compañía de Alif, que es una compañía inglesa-francesa que además están ávidos de contenido latinoamericano y me han nombrado como representante para buscar ese contenido latinoamericano. Entonces, ellos arman todo un diseño estratégico en función, obviamente, del largometraje. Por ejemplo, acaban de colocar una película argentina para que sea un remake en China, por ejemplo, y lograron venderle a los chinos una película argentina. Entonces, cosas como esa hay que diseñarlas y hay que estratégicamente pensar en función de los mercados, en función del contenido. ¿Y eso lo recomiendas tú desde la preproducción, desde la planeación? Totalmente. Yo no esperaría a que la película esté culminada. Cuando se tienen esos fondos, digamos, iniciales de proyecto, esos primeros fondos que quizás se han obtenido quizás de algo, digamos, del Estado, de algún festival, de alguna organización, de algún fondo X, desde ese momento yo recomendaría que se comience a armar esa estrategia. Porque eso es lo que va a permitir que el largometraje tenga un camino muchísimo más saludable
y que no se vaya sobre tropiezos. Ya producir Claro, lo que hemos hablado en América Latina tiene sus tropiezos propios, pero yo creo que si diseñamos el camino va a ser mucho claro, mejor. Es como si le pagáramos al hijo un plan de estudios. sí. Cuando se gradúe va a tener su universidad segura, más o menos, Ujú. más o menos Claro, como. sí. Y cuando estás creando esa estrategia, ¿cuáles son los puntos importantes a tomar en cuenta? Digo, independientemente de la historia o el género o lo que se busque, como aquí hay que ponerle atención para crear esa estrategia para cuando se vaya a empezar a distribuir. Hay que ponerle atención en qué tienes, a quienes tú tienes en ese cartel, obviamente, porque los que tú tengas en Ujú. el cartel, eso va a ser peso Claro. para futuras negociaciones. Las historias, si son muy locales o no, Ujú. también es un tema muy importante. O sea, la circunstancia actual, digamos, del proyecto, porque quizás puede ser atractivo hoy en día un determinado tema, pero dentro de un año quizás ya no lo es. Entonces yo creo que la temática es importante a considerar, el cartel es importante obviamente a considerar y las posibilidades de coproducciones y de alianzas que existan en los países. Esos tratados existen, entonces si hay, por ejemplo, una posibilidad de una muy buena coproducción entre Venezuela y Francia, por ejemplo, pues entonces apuntar hacia esos fondos para, en función de esa estrategia, que luego Francia como país tenga peso dentro de esa distribución. O sea, yo creo que es importante que evaluemos los escenarios como de los países con los cuales podamos tener relación para que después ese país pueda tener peso en la distribución, digamos, de la película, ¿no? Sí, sí, es un gran dato, un gran dato. Pero es muy complejo, Sí, claro. es complejo. Yo creo que hay que tratar de que ese capital independiente llegue de una manera menos dolorosa, menos, ¿sabes? Menos traumática. O sea, Sí, que la gente crea más en el cine como una inversión, realmente. sí, claro. Y que también encontrar las instituciones o los países o los recursos de donde vengan que aporten al proyecto, porque muchas veces uno Exacto. con tal de que suceda puede caer en aceptar ciertos apoyos en los que uno, en lugar de mejorar el proyecto, solo se Sí, atora, ¿no? sí, sí, sí. Que de repente te casas a lo mejor con una licencia por 5 años porque te dieron, no sé, $10,000 y no te va a servir para nada. Entonces es Ujú. mejor no tener esa licencia por ese tiempo porque es absurdo limitarte en ese sentido. Claro, Entonces yo creo que el que está, digamos, con la expectativa del tema del cine, de ser cineasta, productor, tiene que ser una persona con grandes dotes de paciencia, pero una paciencia activa. O sea, cuando claro. digo paciencia activa, digo que tiene que entender que los procesos son largos, pero tampoco dormirse en el camino, ¿no? O sea, Claro, tiene sí, que sí, estar sí. alerta, como pila, Ujú. no se va a dormir en el camino, pero que entender que son procesos ciertamente largos, pues. Claro, sí, sí, sí. Y avanzar lento pero seguro, ¿no? Exactamente, exactamente. Oye, y hay otras cositas que te quería preguntar. Tú ahora estás en Miami. Sí. Estás pues más cerca, digamos, de esta maquinaria de Hollywood, de las producciones, No, del pero cine, hay gente que dice que en Miami no es Estados Unidos, solo estoy un poquito más cerca de Estados Unidos. Hay Bueno, gente pues que dice que Miami no es Estados Unidos. es muy latino, ¿no? Es una zona muy latina, ¿no? Es muy latino, exactamente. Pero bueno, tú estás un poco más de cerca, digamos, de toda esa maquinaria. ¿Qué sientes tú que el cine en Estados Unidos está haciendo para crear esa industria o que hizo, porque lleva toda la vida siendo una industria sustentable y creciendo, que nosotros en América Latina no estamos haciendo? O sea, que nos falta como ese pasito para empezar a construir una industria sólida que pues no dependa del Estado, que no dependa de factores y que las mismas producciones puedan ser las que mantienen la maquinita moviéndose. Bueno, no conozco
tanto la movida, digamos, interna cinematográfica acá, porque realmente tengo poco tiempo, pero sí observando, incluso conversando, yo hablaba con un realizador para un tema de un documental hace poco que está en Atlanta, Ujú, y él me decía que Atlanta como zona, obviamente está desarrollándose mucho de equipamiento, porque los costos son muchísimo más accesibles a que si rodaras en California, por ejemplo, ¿no? ujú, Entonces yo creo que el tema de la región como núcleos, quizás eso es lo que permite que haya un desarrollo, digamos, a unos costos menores, ujú, porque no es lo mismo rodar, por supuesto, en San Francisco que rodar en Atlanta, claro. ¿no? No es lo mismo rodar, no sé, en Seattle que rodar en California. Entonces creo que el tema de las zonas y de que cada zona te permita a lo mejor tener un equipamiento importante para que no haya tanto traslado, eso puede optimizar. Hay temas que quizás que el mundo latino sí se está expandiendo y toda esa comunicación latina y ese Ujú, power latino que llaman está entrando en distintos mercados, sí, ciertamente, lo vemos a los actores, vemos a los realizadores como, ujú, como los mexicanos. Eh, yo estoy en Miami y obviamente es un espacio muy latino, como, bueno, ujú, como la hispanidad pura. Es la hispanidad pura y dura porque realmente son, es una concentración de latinos en un espacio. Yo ujú. creo que acá el tema del cine de los latinos van a seguir, digamos, impulsando y creando sus propias historias y deseando contar sus historias. Y además que en Latinoamérica cada día pareciera ser más realidad mágica, pues, o sea, Ujú, en, en nuestros países pasan cosas tan increíbles, o sea, tan increíbles que yo creo ajá, que son historias que merecen sin claro. duda ser contadas, pues, Sí, por lo hay una riqueza tanto cultural y aparte, pues creo que las cosas que pasan en Latinoamérica superan la ficción, o sea, no tenemos tanta imaginación como para lo que sí, sucede, ¿no? totalmente. Creo que García Márquez se quedó corto, pues. Es decir, nuestros macondos son mucho más intensos que lo que puede escribir García Márquez. Entonces, Ujú, yo creo que los hispanos que además se mueven y que están en constante movimiento, eso bueno, porque en sus países quizás no puedan desarrollarse, van a seguir en ese movimiento. Y bueno, y sin duda la población de Estados Unidos es muy grande y tiene mucha inmigración y esa inmigración también desea ver sus historias, pues esas historias claro. que le resultan cercanas, con las que puede hacer, digamos, empatía. Entonces yo creo que, bueno, hay cine para, bueno, para desarrollar de manera pues, increíble. Claro, y también creo que tenemos, los realizadores en América Latina, tenemos un hambre por contar las historias y una necesidad de justo hacer nuestras películas y verlas en una pantalla, que lo que tú comentabas, el hecho de que los técnicos en Venezuela resuelvan con lo que hay, con tal de que eso suceda, creo que eso también es una ventaja que tenemos nosotros a diferencia de otros países donde ya es una industria como Estados Unidos o en Europa, Francia, etcétera, que, o sea, si nosotros tuviéramos esa fuerza que tienen las industrias grandes, pudiéramos hacer infinidad de cosas, porque logramos hacer películas con las limitaciones que tenemos. Exactamente, exactamente. Bueno, y te lo dijo del Toro, ¿no? Ujú, Es decir, pareciera siempre ser la primera película. Y como es esa sensación de la primera película es con las visceras, es con lo claro, más profundo, es con el deseo más profundo. Y creo que los directores latinoamericanos dirigen desde lo más profundo, claro, o sea, sí, desde su esencia más profunda. Desde ahí es donde se pone ese anclaje, digamos, de cámara. Porque a pesar de no tener recursos, a pesar de la dificultad, a pesar de que los estados no apoyan el tema de la cinematografía, a pesar de que a la empresa privada no se le dan los suficientes incentivos como para que sí, pueda apoyar, digamos, la cultura, ellos siguen, digamos, allí y son como unos cabezaduras, como unos empedernidos que no se dejan vencer. Y claro. yo creo que el que entra en el mundo cinematográfico es así, es un cabezadura, pues, y va por ello, ¿no?
Sí, no hay de otra. Y aparte, o sea, es tan difícil lograr terminar un proyecto que más vale que dejes todo en el camino, porque puede que sea la única película que hagas, ¿no? Así de complicado es. Y creo que esa es una ventaja hasta cierto punto que tenemos los que estamos en esta industria. Sí, pero hay que hacer cine sin traumas, es decir, Ah, no, claro. hay que hacer cine sin que duela, o sea, sin que te endeudes, o sea, Ujú, sin que sí, pongas en riesgo, no sé, tu vivienda. O sí, sea, hay que hacer cine sin que sea un trauma. Yo creo que hay sí. que hacer cine desde el amor al cine, desde el deseo de contar las historias, pero que no sea doloroso Ujú, sí, como proceso. Yo, bueno, apuntaría más hacia eso, ¿no? ujú, Hacia que no duela. O sea, puedes sufrir la historia en sí misma, porque es un proceso muchas veces, hasta una especie de catarsis para el claro, sí, sí, realizador, sí, sí, ¿no? sí. El contar las historias produce en él un proceso de transformación, pero Ujú, que ese proceso de transformación lo haga mejor persona, que esa claro. transformación lo haga crecer, no que lo deje endeudado, que Sí, 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 después no pueda, destruido, ¿no? exacto, que después esté al borde del abismo. Ajá, sí, sí, Hacia sí. eso, oye, yo quisiera apuntar hacia la transformación que te hace Ujú, mejor y no que te deja aniquilado, ¿no? claro, sí, 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 sí. Y creo que eso es lo importante de entender, pues, cómo se hace una película a nivel producción y a nivel empresarial, digamos, que a fin de cuentas, pues una película es lo que decía, ¿no? Como una empresa que, pues uno como realizador muchas veces dice, no, es que una película puede costar en México, por ejemplo, en promedio como casi 20 millones de pesos, ¿no? Mexicanos, que sería, bueno, en dólares no sé, pero no necesariamente, o sea, no es dinero que yo voy a poner, porque probablemente si yo lo tuviera que poner, pues no va a pasar, ¿no? Y, Exacto. no, y hay que encontrar, o sea, ya sea con un productor o encontrando la manera de buscar ese camino para conseguir el recurso o las posibilidades, ya sea inversión en especie, en efectivo, en lo Ajá. que sea, para encontrar que suceda. No necesariamente el realizador es el que pone el dinero, ¿no? Es como más encontrar esa ruta, digamos, para que la película suceda. Sí, y además que también pasa que muchos realizadores eh, quieren ser productores de sus películas, o sea, escriben, dirigen, quieren Ujú. producir, ¿no? Y a veces hay que soltarla, es Claro, decir, sí, a veces tienes que ponerte en manos de un productor y ese productor que se encargue, digamos, de todo y él concentrado en el tema de dirigir claro, realmente. sí, 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 Pero sí. bueno, es como toda compañía donde hay, bueno, una junta directiva y hay porcentajes y hay esas acciones que te dan un mayor o menor eh, compromiso con la empresa con relación a tu responsabilidad. Claro. Entonces yo creo que bueno, hay que armar muy bien ese equipo y sin duda juntarse muy bien a la hora de meterte en ese camino tan complejo de un largometraje. Pero yo creo que a las personas que están estudiando, a esa persona que sueña con hacer sus historias, que haga pequeñas historias, no importa, que se Claro. entrene con esas pequeñas historias que le van a permitir darle solidez a sus conceptos, que le van a Ujú. permitir entrenar. Es como, yo siempre digo y uso esta analogía, que es como cuando uno se prepara para ir a un maratón y ese Claro. maratón te pide entrenar en un gimnasio, correr alrededor de la calle, en el parque más cercano. Es decir, tú tienes que ir ejerciendo un training y ese training te va a llevar a tu medio maratón y después a tu largo maratón y vas Ujú. a poder correr en Berlín o en París o en, no sé, Claro, o en Nueva York, un maratón espectacular rodeado de muchísimas personas. Pero claro. si tú no tienes ese training y lo haces de una y te vas al maratón de Berlín, quizás pueda ser muy traumático para ti. Entonces yo creo que las óperas primas pueden tardarse, no Claro, importa, sí. Sí, hay que pero tener paciencia y como lo dicen muchos, el cine no es una carrera de velocidad, sino una carrera de resistencia. exactamente. Y es una resistencia que además tienes que aprender a hacer en conjunto. Es Ujú. decir, el cine no hay manera de hacer una película si no se hace en equipo. O
sea, no existe una manera de hacer una película en solitario, porque hasta Robert Rodríguez, cuando hizo el Mariachi, que era un equipo muy chiquitito y que, no sé, costó prácticamente nada, porque él dirigió, editó, escribió, o sea, Robert Rodríguez hizo prácticamente muchísimas de las labores y creo que su esposa en ese momento, es decir, un equipo muy cercano a él, era un equipo chiquito, lo tienes que hacer en equipo. O sea, tú necesitas alimentarte del otro y el otro necesita alimentarse de ti como realizador. Y yo creo que lo rico del tema cinematográfico es eso, que te hace, y yo lo digo, mejor persona porque tú tienes que entender al otro, tú tienes que ceder ante el otro, tú tienes que admirar al otro. Y cuando el otro te propone algo, tú tienes que digerirlo y así quizás tú no estés de acuerdo, pero tú tienes que considerar lo que el otro te está diciendo. Así después tú como realizador o como productor, tú tomes tus ideas y tú decides qué es lo que vas a hacer. Y vas a hacer algo quizás distinto. Pero tú tienes que considerar lo que el otro te está diciendo, porque a veces el aporte de un maquinista o de un foquista puede tener un dote de genialidad increíble que va a marcar una diferencia. Entonces es muy importante escucharse en un set desde el respeto, por supuesto. Y yo siempre hablo desde la armonía y desde el respeto, pero es importante escuchar al otro y eso es lo que hace que uno crezca, pues, porque si uno siente que uno es el que tiene la verdad absoluta y que solo es por aquí y que entonces lo que tienes a tu alrededor es un equipo que solo va a hacer lo que tú quieras. Que son obreros, ¿no? Claro. Son obreros, pero no son personas que aportan cosas. Y yo creo que lo rico de ese proceso es que, bueno, es como un gran caldo donde todo el mundo está poniendo el mejor de los ingredientes. ¿Cuál es el mejor de los ingredientes? Y que tiene el director de arte con su propuesta, el director de fotografía, el del diseño de producción. O sea, todo el mundo tiene que poner el mejor ingrediente, pero para eso todos tienen que tener el mismo objetivo, y llegar al final. Y no bajarse en el camino, sino llegar al final juntos. Y eso es muy satisfactorio. Yo creo que no hay nada más satisfactorio que un estreno con todo el equipo. Pues, o sea, y el resultado al final se nota, o sea, se nota la aportación, el cuidado de arte, de vestuario, de luz, de todo, se nota en el resultado final, a diferencia cuando solo es alguien que está diciendo quiero mi película así, 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 y ustedes háganla, sí se siente mucho, creo que eso sí puede ser una gran diferencia. Y además cuando tu nombre está, yo siempre digo, o sea, uno hace, cuando hace cine, cuando haces publicidad, cuando haces algo que es audiovisual, que se tiene que mostrar, tu nombre va a estar implícito allí, es decir, tu responsabilidad quedó ahí plasmada. Entonces, oye, no hay nada mejor que tú estés orgulloso de lo que esté viéndose por una pantalla o viéndose por un monitor. O sea, no hay nada como estar orgulloso de lo que uno hace. Más allá de que sí, hay limitaciones, el cine es el latinoamericano, quizás no tenemos todos los recursos, pero sabemos que lo que dimos fue más del 100% de lo que podíamos dar. No el 80%, ni incluso el 100%, sino que dimos más de lo que podíamos dar. Y allí es tú te das por hecho, ¿no? O sea, tú dices, wow, yo di lo mejor de mí y ahí está. Quizás no pude rodar, no sé, en un tepuy, pero busqué una montaña más chiquita y funcionó. Para el cuento funcionó, ¿no? Sí, y al final de cuentas, creo que cuando uno lo ve así, ya tiene, o sea, cuando termina la película, ya lo que venga a partir de ahí ya es ganancia, digamos, ¿no? Uno ya se entregó por completo, se terminó la película, uno está viendo la película y ya lo que suceda con ella, el éxito que pueda tener, los premios, ya son como el plus, digamos, ya, pero el ver la película terminada con el equipo que se entregó eso, creo que por sí solo es el premio de lo que hacemos, ¿no? Sí, porque hay directores que se empecinan muchas veces en si no está el actor, si no está la locación, si no está el elemento, no. Y se queda el proyecto quizás en una gaveta. Y a veces hay que ceder y ser un poco más flexible y cambiar el timón para otro lado, mover un poquito ese GPS y hacerlo realidad. Entonces yo invito a que evaluemos, pues, qué pasa si cambiamos y qué pasa
pero ¿qué pasa si no lo hacemos? Entonces, yo creo que ahí es donde tú dices, bueno, yo creo que siempre vale la pena rodar una buena historia y Ujú. siempre vale la pena echar un buen cuento. Pues eso Claro, siempre sí, sí, sí. va a valer la pena y el espectador lo va a agradecer. Claro, claro. Oye, pues ya nos acercamos un poquito al final de la plática. Muchas gracias por todo lo que nos estás compartiendo. Y hay algo que me encontré investigando un poquito sobre ti, que mencionabas que tú eres una apasionada por las audiencias, por los cambios en la forma, en el consumo de contenidos y en la innovación de los medios. Y me gustaría mucho que platicáramos antes de cerrar la plática sobre esto, sobre los cambios que ha tenido ahorita la manera en la que las audiencias se acercan al cine, cómo va esta evolución y la innovación no solo en que ahora ya está el streaming como una prioridad de las productoras o de las distribuidoras, sino en la manera incluso de hacer. Antes, al principio de la plática me decías que, bueno, en Venezuela se hacía todo en 35 milímetros. Ahorita tenemos una variedad increíble de equipos y formatos para hacer una película. Ya no tenemos que conseguir la cámara, la cinta, ya podemos incluso con el celular hacer. Obviamente esto nos acerca cada vez más a poder ver nuestra película terminada. Pero me gustaría que nos des tú un panorama de cómo ves esta innovación que se está haciendo en el cine y en las audiencias. Sí, tú ves, por ejemplo, que en el caso de los equipos, o sea, de cámara, hoy en día hay directores que de una manera podría considerarse incluso hasta exóticos que ruedan en películas. Es decir, o sea, hoy en día se ve, quizás son Sí, pocos los casos, pero se ve que algunos directores vuelven a ese origen de lo místico que puede ser sí. el celuloide, ¿no? Entonces, bueno, eso yo creo que pasa por un hecho como muy como romántico con relación a lo que significa el tener el celuloide de cerca, Claro. como lo que puede ser leer algo a través de un libro o en papel y no necesariamente tener que leerlo en una tableta o leerlo Ujú, en el computador. ujú. Pero el realizador allí es el que, bueno, conoce a ciencia cierta qué es lo que quiere transmitir en línea general y por eso se va a uno u otro, digamos, formato. Pero creo que las audiencias están ávidas de verdades, o sea, las audiencias quieren conocer las verdades y por eso que todo este tema de los documentales, ahí hay un cambio de audiencia. Antes los documentales eran esos formatos que no eran muy vistos, ese Claro, sí. formato que quizás se sentía que era hasta Ujú. aburrido, que Sí, sí, a sí. lo mejor, bueno, era muy me va a enseñar algo, ¿no? Era como muy Ujú, de aprender. Y la gente no quería ver eso, la gente estaba más entusiasmada con el tema de la acción y el ujú. tema de las obras de ficción, que ciertamente una ficción siempre va a tener su público. Pero cuando yo te digo este tema de los documentales, uno ve un sinnúmero y cada día es mucho más numeroso el número de documentales y que están hechos además con una eh, innovación desde el punto de vista cinematográfico y Ujú, desde el punto de vista de la ejecución tan alta y la factura que son increíbles, o sea, claro. increíbles. Entonces, yo creo que por allí la audiencia quiere escuchar muchas verdades y la audiencia quiere elegir esa verdad para ver. Y desde el punto de vista de las plataformas, el que podamos tener desde el celular o que podamos tener el computador y llevárnoslo a cualquier lado, en una tablet, poder ver tu peli, obviamente hace que todo el tema de esa magia del cine, como digo yo, Sara con cotufa, baje, digamos, en audiencia, porque Ujú, también implica que el costo para ciertos países es alto. Es decir, claro. cuando se dice que, bueno, que un núcleo familiar va a ir al cine con todo lo que implica, digamos, esa movida de ir al cine versus quizás generar una compra de una película
y que todo el núcleo familiar la pueda ver si lo divides, ¿no? Ujú. Aunque para mí, en lo personal, el cine como espacio Claro, sí, la experiencia no, es no tiene, completamente diferente. no tiene comparación. Entonces, las experiencias de ese usuario son distintas, pero no por ser distintas dejan de ser valiosas, porque también hay una generación que está más acostumbrada a ese tema de ver películas, digamos, en casa, porque quiere la inmediatez, la disponibilidad Ujú. cuando él quiera, no quiere depender de una cartelera Claro, cinematográfica para poder verlo. Entonces yo creo que hay una audiencia con unas ganas de inmediatez tremendas, de una verdad tremenda. Por eso hablo de los cambios, no solo ujú, en el consumo, sino en la manera en que se presentan claro, también las obras. Y yo creo que aquí todos los generadores, digamos, de contenido y todas estas empresas responsables de transmitir esto estudian mucho más al consumidor en cuanto a lo que quieren recibir hoy en día que antes. Antes las historias estaban y bueno, se segmentaban según una audiencia, pero no había estudios tan específicos ni tan ujú, segmentados de qué es lo que quiere ver la gente. Hoy en día hay demasiadas herramientas para sí, poder medir a las audiencias, hace años no. claro, Entonces yo creo que eso hace que se afine más qué es lo que te muestra. claro. Yo creo que estamos en América Latina en general, estamos en un gran momento porque creo que ahora, antes era muy difícil hacer una película, llevarla al cine y que mucha gente la viera. Ahorita, con toda la oferta de plataformas, que todo el mundo quiere tener su propio contenido porque ya no se comparten, Amazon hace lo suyo, Netflix hace lo suyo, HBO, y van saliendo, cada semana sale una nueva, y hay una necesidad por historias diferentes que no sé si esta curva se vaya a detener en algún momento, pero hay muchas más posibilidades de que una idea de una película llegue a verse por esa justo necesidad de nuevas historias, nuevas posturas, nuevas perspectivas, nuevas maneras de contar el cine, nuevas necesidades de las plataformas, de la industria en general. Creo que ahí es donde los que estamos en este camino tenemos más posibilidades o cada Total. vez más posibilidades que antes, ¿no? ¿No? Y además que tú ves, por ejemplo, cómo una peli es lanzada a una plataforma de streaming por primera vez. O sea, su Ujú, primera pantalla es esa. Generalmente esas pantallas eran las segundas pantallas, es claro. decir, primero la veíamos en el cine y luego de un tiempo las personas podían disponer de estas películas bajo otro Ujú. sistema. Pero yo primero me iba al cine. Pero pasan, y eso tiene que ver con la estrategia de la que hablábamos al inicio, que de una manera muy innovadora, algunas películas han sido presentadas primero en estas plataformas de streaming, como en el caso de Roma, por Ujú, ejemplo, muy exitosa dentro de claro, esa plataforma, y después la gente la puede ver en el cine. Entonces la audiencia quizás sí es distinta, bueno, algunos irán al cine, otros lo verán, digamos, en casa, pero las audiencias se diversifican. Entonces algunos tomarán un camino, otros ujú, tomarán otro. Entonces hoy en día se suma como que una audiencia muchísimo más grande, ¿no? Porque hay una población que quiere tener el control remoto y hay otros que sencillamente quieren disfrutar de la gran pantalla. claro, sí, 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 sí. Uh -huh. Y bueno, ya por último, algo que les pido a todas las personas que invito al podcast y es que nos recomienden una película, no importa el género, el tipo, pero es una película que todo mundo tiene que ver una vez que terminen de ver o escuchar este podcast, Espérate, aparte de espérate. Tengo El varias, pero te Inca. puedo decir una que es de mis favoritas de la vida. Yo recomiendo El Inca, aprovechando, porque es una gran película, una gran historia. Entonces ahí sí tiene la oportunidad, pero Constanza, por favor. Mira, yo recomiendo La escafandra y la mariposa. De Escafandra y la... Ok, Y la mariposa. El título original es La escafandra y le papillon, ok. de Julián Schnabel. Eh, Julián Schnabel hizo Basquiat e hizo la película sobre Arenas, el escritor cubano. Ujú,
y quizás su filmografía no es de la más extensa, pero está cargado de una innovación cinematográfica y de una poesía que a mí me dejó realmente eh, conmovida. Eh, yo tengo esa película en un DVD original y lo cuido como un verdadero tesoro, porque para mí la escafandra podría verla 1000 veces y creo que esa eh, necesidad del ser humano de conectarse, de transmitir, a pesar de sentirse prisionero casi que de sí mismo, es súper duro. Y este realizador lo llevó de una manera tan poética, tan impecable y con una técnica desde el punto de vista de la subjetiva del personaje, de cómo veía al otro, que me parece una verdadera y absoluta joya. Siempre que tengo la oportunidad de recomendar una película, tengo muchísimas más, Claro. obviamente, ¿no? Eh, Entre ellas Sueño de Fuga con Morgan Freeman, que me parece una película hermosísima, o Campanella como realizador, que para mí es uno de los grandes realizadores latinoamericanos, y me encanta su cine, me encanta sus diálogos, y Luna de Avellaneda es una película preciosa, El hijo de la novia es una película preciosísima que nadie puede dejar de verla, lo que es el amor familiar, pero La escafandra y la mariposa para mí es muy, muy especial. Me la recomendó un gran amigo realizador que vive en Los Ángeles y agradeceré por siempre a Jesús Rodríguez que me haya recomendado ese título. Perfecto, pues ahí lo tienen, la escafandra y la mariposa, para que terminando el podcast pues busquen y la vean, igual que el Inca y bueno, todas las recomendaciones que nos diste. Y bueno, ¿dónde pueden saber más de ti, de tu productora, de lo que estás haciendo, contactarte? Ok, pueden contactarme a través de la cuenta de Instagram, que es Const Profeta. Así estoy tanto en Instagram como en Twitter. Y también en la cuenta de Soda, de la productora, que es @sodapro. Y a través de nuestra página web, www.sodaproducciones.net. Y estoy en Clubhouse como Const Profeta también. Allí hacemos ciertas salas de cine. Hablamos en un club que se llama Hablemos Cine y tenemos una comunidad ya de un poco más de 1000 personas y eso también nos tiene muy contentos. Perfecto, pues muchas gracias Constanza por el tiempo, por compartirlo, compartirnos un poco de lo que has hecho y pues aquí el espacio para lo que necesites en un futuro está abierto completamente para lo que necesites. No, muchísimas gracias a ti por la invitación y seguiremos en contacto. Claro que Después sí. te invito yo a ti a un live Perfecto, para con que, todo gusto. para que nos hables un poco de esa parte de la educación y la formación que es tan interesante. Claro, yo con todo gusto. Ahí estamos. Ok, Y bueno, un pues fuerte abrazo. muchas gracias a todos los que estuvieron y escucharon esta plática. La recomendación de la película de Constanza. Vayan a sus redes, escríbanle, vean el Inca. Y pues nada, muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo episodio.